Efesios, gloria a Dios, vamos a Efesios capítulo número 6. Efesios capítulo número 6. Vamos a leer el versículo número 16. Efesios capítulo 6, versículo número 16. Y luego vamos a leer en Primera de Tesalonicenses capítulo número 5, versículo número 8. Gloria a Dios. Efesios capítulo número 6, versículo número 16, dice la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Quiero que repita esta palabra conmigo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo número 8. Primera de Tesalonicenses 5, 8. Gloria a Dios. Dice la Escritura en este texto: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por su palabra y también por su misericordia sobre nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Bien, hoy quiero que consideremos otro aspecto de la fe y quiero referirme en esta mañana acerca de la fe como escudo. La fe como escudo. Amén. Gloria a Dios. Bien, quiero que tengamos en cuenta que el escudo de la fe que menciona este texto de Efesios capítulo 6, versículo 16, donde leímos, es parte de la armadura del creyente. Armadura que el creyente debe tener, debe portar, para que pueda ser efectivo en el combate espiritual y en la vida cristiana. Quiero entonces que usted sepa algo muy importante acerca de este tema que tiene que ver con la armadura, pero no me voy a referir a eso, sino a la fe como escudo. Pero a manera de introducción, quiero que sepa que todo el conjunto de este armamento es lo que forma la armadura de Dios. Y para ello quiero que tenga en cuenta tres cosas muy importantes dentro de todo o de toda esta estructura que tiene que ver con la armadura de Dios. Tres cosas que deben tener bien claras. La primera es que la armadura es una arma dura, en primer lugar. Por eso se llama la armadura, porque es una arma dura. Es la armadura. Y está diseñada exclusivamente ¿para qué? Para vencer al enemigo. Está diseñada para derrotar al enemigo. Por eso es la arma dura. Número uno. Número dos, quiero que tenga en cuenta que es la armadura de Dios. O sea, no es nuestra armadura, no. Es la armadura de Dios que nos entrega a nosotros, que nos da para que nosotros la vistamos y la tengamos. O sea, si es la armadura de Dios, entonces quiere decir que nosotros no la podemos usar a nuestro antojo, a nuestro parecer, o como nosotros pensamos que debemos usarla o portarla. Amén. Número dos. Número tres, que es sobrenatural. Es un armamento sobrenatural, lo cual indica claramente, si es sobrenatural, que no podemos enfrentar al enemigo o al diablo con armas naturales. Por eso el versículo 12 de este
este capítulo 6 de Efesios, dice: no tenemos lucha contra sangre, carne, ¿cierto?, sino contra potestades, principados, huestes espirituales de maldad y gobernadores de las tinieblas. Es por eso que ese texto dice esto, porque es una armadura que es sobrenatural. Amén. O sea que no es natural, como estaba explicando ahorita la pastora de lo que vamos a tratar. No es sobre la armadura, pero es sobre el reino sobrenatural de Dios. Y esto también, como es parte del reino, obviamente es sobrenatural. Por eso no podemos enfrentar, repito, al enemigo con armas naturales, con nuestras armas carnales. Así que entonces la fe como escudo es sobrenatural. Tengamos eso bien claro. La fe como escudo es sobrenatural, porque definitivamente nosotros estamos en el reino de Dios y el reino de Dios es sobrenatural, ¿cierto? Por lo tanto, todo lo que tratemos acerca de Dios es sobrenatural. Así que el escudo de la fe, o la fe como escudo, es sobrenatural. Las armas son sobrenaturales y es un armamento que nosotros entonces debemos conocer, debemos saber utilizar. ¿Cierto que sí? No hacemos nada con un arsenal si nosotros no sabemos utilizar ese arsenal. Puede que lo tengamos, pero si no lo sabemos usar, ese arsenal lo que nos va a hacer es hasta daño a nosotros mismos. Nos puede hasta aniquilar a nosotros mismos ese arsenal. Así que debemos tener en cuenta eso. Y me recuerda esto una experiencia que tuve estando en Cali. En Cali, cuando estábamos trabajando, administrando un lugar que se llama una casa cultural de una empresa en Cali, Propal, y esa casa tenía una casa inmensa, pero tenía varios departamentos. Dentro de esos departamentos estaba el departamento de buceo, el departamento de la tuna musical, el departamento de los Boy Scouts, y así varios departamentos. Y en una ocasión se me dio por entrar al departamento del club de buceo, y allí entré y empecé a mirar las cosas que estaban ahí. Entre esas destapé una caja y había un aparatico así que parecía un arma de juguete. Yo empecé a mirar y de pronto le jalé así un gatillo y quedó como enganchada, y la hice así, como viéndolo. Y después que la hice así, la coloqué así y se me dio por hundir el gatillo, y eso es una explosión, porque es el aparatico ese que utilizan cuando están perdidos, lo disparan, ¿cierto? Para que entonces esa llama pueda ubicar a aquellos que están buscando. Casi que disparo eso, se me dio por hacerlo así y quedé ciego, quedé ensordecido. Mi esposa no se dio cuenta, hasta ahora lo sabe. Estaba por allá, porque como esa casa es grande, ella estaba por allá. Y Dios mío, yo quedé en ese cuarto, pero que no podía ver, sí. Y quedé sordo. Y dije: Señor, me has librado de la muerte. Porque casi que disparo eso. No sabía, simplemente esto para qué será. Y lo puse así, y después hice así y ¡pum! Eso es una explosión impresionante. Entonces, cuando nosotros no conocemos las armas, ellas mismas nos pueden matar. Por eso es importante que nosotros sepamos, conozcamos el tema de la armadura de Dios. No es simplemente una escritura para leerla o para declararla, sino hay que conocer cada parte de ella. ¿Para qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo la puedo utilizar? Entonces, esta partecita que quiero tratar hoy se llama la fe como escudo, que es sobrenatural. Por eso es que especifica aquí el texto que es para apagar todos los dardos de fuego. ¿De quién? Del enemigo, del diablo, no del hombre. No, por eso es sobrenatural. No es para apagar todos los dardos de fuego del hombre, no, del diablo, del enemigo, que trabaja también a través de muchas cosas y en personas, pero no es en el hombre, es en el mismo diablo. Así que este texto nos lleva a observar
Número uno, quiero emplear estas 5 cosas que voy a decir a manera de introducción. Número uno, nos lleva a observar este texto de Efesios 6:16, que la lucha es espiritual y no es contra el hombre. Quiero que no olvide eso. Muchas veces olvidamos esto cuando estamos enfrentando situaciones y creemos que es con la persona, y no es con la persona. No, la lucha es espiritual, no es contra la persona, no es contra el hombre. Así que no olvide esto para que no vaya entonces contra la persona y pierda la bendición de Dios. Por eso es que el Señor Jesús nos enseñó a nosotros en Mateo capítulo 12, versículo número 29, ahí, capítulo 12 del Evangelio según Mateo, versículo 29, nos habla acerca de atar el hombre fuerte. Miren lo que dice el texto, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? ¿Del hombre qué? Fuerte. Y saquear sus bienes si primero no qué? Le ata. Primero debe atar y entonces podrá saquear su casa. Está hablando del hombre fuerte, que es el mismo que diablo también. Entonces, Señor Jesús nos enseña a nosotros que al hombre fuerte que trabaja en este mundo en persona, hay que primero ¿qué? Atar al hombre fuerte, no a la persona, al hombre fuerte, al enemigo que cautiva corazones, que cautiva mentes para que obren con maldad, con mentira, con engaño. Entonces, si usted se va contra la persona, usted va a perder pegando todo el tiempo y el diablo se va a reír en su cara. Pero si usted conoce la Escritura, cómo utilizar las armas, usted tendrá que conocer que debe atar es al hombre fuerte. Y entonces, después que esté atado el enemigo, usted podrá entonces saber qué es lo que debe hacer con la ayuda y la guía del Espíritu Santo. Amén. Entonces, número uno, este texto nos enseña es que esta lucha es espiritual, no contra la persona. Número dos, este texto nos habla del poder que nosotros tenemos al tomar y vestir esta arma. Del poder que tenemos, del poder que Dios nos da cuando tomamos y vestimos esta arma. O sea, estoy refiriéndome a la fe como escudo. Amén. Del poder que nosotros tenemos al tomar y vestir esta arma. Por eso dice el texto, para que podáis. Esa palabra es interesante, pero dejémosla ahí quietecita por ahora. Para que podáis. Eso nos habla del poder que Dios nos da. Para que podáis apagar todos los dardos del enemigo. Es decir, si no la tomas y la vistes, entonces no vas a poder. Pero si la tomamos, la vestimos, entonces vamos a poder. Por eso dice, para que podáis. Amén. Número 3. Este texto nos habla de lo dañino que son estos dardos que habla este texto. Dardos de fuego. Observen, no habla simplemente de dardos. Tenemos que ser enfáticos cuando miramos la palabra de Dios. Tenemos que meter bien la lupa para saber qué nos enseña. Está hablando de dardos de fuego. Así que son dardos muy dañinos. No son simplemente dardos, son de fuego. Número 4, nos enseña este texto. Nos habla acerca del poder de la fe. Del poder de la fe, pero no solo del poder de la fe, sino del poder de la fe cuando la tomas, cuando la crees, cuando la vives, entonces allí cobra efecto, entonces allí cobra vida, entonces allí cobra poder, porque tú no solamente la tomas para tenerla allí, sino la tomas ¿para qué? Para creerla y para vivirla. Ahí es donde se hace poderosa en ese momento. Así que nos habla del poder de la fe. Número 5, este texto nos habla que estos dardos de fuego, los dardos de fuego que menciona aquí el texto, pueden ser, los dardos de fuego pueden ser apagados. Estos dardos de fuego pueden ser apagados, pero no porque el escudo, o sea, el escudo como tal, ya miremos la figura,
del escudo, ¿cierto?, que llevaba el soldado. El escudo como tal no tenía un sistema digamos que cuando el enemigo tiraba el dardo y golpeaba en el escudo, entonces se accionaba una espumita o salía agua y apagaba el dardo. No, eso no. Era para neutralizar, era para que cayeran al suelo. ¿Ok? Para eso es. Pero ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir algo muy importante. Eso quiere decir, escuche, quiere decir entonces que nosotros, tomando la fe como escudo, vamos a hacer que los ataques del enemigo se puedan tornar inofensivos, se puedan tornar inoperantes, porque nosotros tenemos un arma más poderosa que los ataques más feroces del enemigo. Cuando usted tiene el escudo de la fe o la fe como escudo, sabe para qué es y cómo lo puede utilizar, entonces los ataques más feroces que usted tenga en cualquier área de su vida, usted entonces va a saber que la fe como escudo va a ser inoperante a esos ataques feroces del diablo. Y usted se va a levantar en victoria y va a avanzar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Dije al principio que la armadura de Dios está diseñada para vencer al enemigo, para derrotar a Satanás. ¿Amén? Amén. Por eso se llama la armadura de Dios. ¿Ok? ¿Estamos listos, iglesia? Amén. Bien. Entonces, eso puede suceder. Quiero que vayamos a Isaías capítulo 54, versículo número 17. Isaías 54, versículo 17. Vean este texto. Dice Isaías 54, 17: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ninguna arma contra ti prosperará. Escuchen, qué promesa tan hermosa, ¿cierto? Ninguna arma contra ti va a prosperar, ¿cierto? Ningún arma que el enemigo pueda usar en contra de tu vida va a prosperar. Pero vamos a saber cómo es que no va a prosperar. Dice: y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de quién: de Pepito, de Juanito, de Anaqueta, de Josefina, de Pedrito, de Carlito. La herencia de ellos, tuya, dice, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Pero quiero llamar la atención acerca de la palabra que aparece ahí: forjar o forjada. Forjada, de forjar, ¿cierto? ¿Qué significa esta palabra? Forjada o forjar significa, dice el diccionario que usted tiene en su casa, dar forma al hierro o a otro metal. Cuando se da forma al hierro, o sea que es un arma como fuerte, ¿cierto? O a otro metal. También dice: hacer un arma para un uso específico con mucho esfuerzo y trabajo. O sea, que el arma que el enemigo utiliza, es una arma que él la va trabajando para un uso específico. O sea, que él la va a utilizar para personas específicas, para hacer un daño específico. Por eso es un arma forjada, o sea, trabajada con mucho cuidado. Usted sabe cómo se mete el enemigo. El enemigo va calando, mirando, va tanteando el terreno hasta que da el zarpazo, ¿cierto? Eso dice. Pero también esta palabra significa, me llama la atención, este significado es muy importante. Dice: crear en la mente ilusiones, fantasías, mentiras. Significa forjar, crear en la mente,
Escuche bien. Y allí, como hemos dicho, como usted sabe, la mente es el campo de batalla, ¿cierto? Y ahí es donde trabaja más el enemigo. Dice, entonces, crea en la mente ilusiones, fantasías y mentiras. Importante esto. Así que esta es uno de las armas, esta es una de las armas principales que el enemigo usa, que el diablo utiliza desde el principio de la creación. Ha utilizado esta arma para atacar ¿qué? La mente con pensamientos. Ataca la mente con pensamientos y, mejor dicho, ¿quién ha tenido lucha con pensamientos? Vayan la mano todos, cierto que sí, porque ahí el enemigo es fuerte. Entonces, pero esto es un arma que el enemigo viene trabajando con ella desde el principio. Así trabajó, como enseñábamos ayer en el ayuno, trabajó ¿con quién? Con Eva, ¿cierto? Con Evita, que no evitó esos pensamientos. Por eso le digo Evita, no evitó nada. Se dejó penetrar ahí de esos pensamientos y fue derribada, fue derrumbada con todo lo que el enemigo le bombardeó a la mente, ¿cierto? Se acuerda que le dijo, no morirás, seré como Dios, van a saber el bien y el mal. Y ella, mejor dicho, se montó en una película y su mente vio cómo eran poderosos, cómo eran fuertes, cómo llegaba Adán quizás y le hablaba a Dios, ¿quién soy poderoso? Soy como tú. Y de pronto, usted sabe, ¿cierto? Que se arman muchas películas usted en su mente, pero tremendas, y de pronto ve que aterriza, ¿cierto? Y dice, no, esto es mentira, esto fue aquí en la tierra, ¿cierto que sí? Así hace el enemigo, así trabaja, empieza a crear, a formar todo eso ahí. ¿Para qué? Para que eso entonces se convierta en realidad, para que usted lo ejecute, para que usted lo haga y pierda la bendición de Dios. Entonces el enemigo desde el principio está utilizando esa arma. Trabaja allí en la mente con palabras, con pensamientos que pueden ser nocivos. Pero escuche, esta palabra forjar en hebreo, esta palabra significa labrar, significa formar, significa crear, significa pensar, significa labrar, formar, crear, pensar, pero significa también formar una resolución. Escuchen lo que significa formar una resolución. Tremendo, ¿cierto? Entonces el diablo viene, de acuerdo a este significado en hebreo, viene a formar, crear en tu mente, a formar una resolución o hacerte creer que es así como tú estás pensando y que esa es la manera como tú debes actuar y proceder. Eso es resolución, lo que forma allí en tu mente. Y si tú crees eso, te dejas llevar por eso, lo ejecutas y perdemos el año. Pero si tú no peleas con la palabra, si tú no peleas con la palabra, escuchen lo que estoy diciendo. Si usted no pelea con la palabra, puede lograr el enemigo que esos pensamientos se conviertan en realidades, que sean ejecutados y suceda lo que no tenía que pasar. ¿Ok? Si no peleas con la palabra. Es aquí precisamente, en ese momento de lucha, en ese momento de conflicto, donde debes usar la fe como escudo. Ahí, precisamente, en ese momento, cuando tienes esas luchas, cuando tienes esas batallas espirituales, que vienen esos pensamientos a la mente, ahí, precisamente ahí, en ese momento, es cuando debes utilizar la fe como escudo. Hemos escuchado cantidades de creyentes, de hijos de Dios en consejería que son batallados, bombardeados con pensamientos, pero terminan derrotados porque en ese momento no han sabido usar el armamento que Dios le ha dado, en este caso la fe como escudo. Y
y entonces pierde la batalla allí, en ese momento. Por eso, repito, es precisamente en ese momento donde debes usar la fe como escudo, que es la palabra. Eso es la palabra. Pero ya vamos a entrar un poquito en eso. Por eso, tomar la fe como escudo no es simplemente, escuchen, tomar la fe como escudo no es simplemente hacer una oracióncita diciendo: Señor, ahora vengo en tu nombre y tomo el escudo de la fe y me pongo el calzado y me ciño el cinturón y el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, Señor, y ya tengo toda tu armadura. No es simplemente hacer eso. Eso va más allá de hacer esa simple oración de decir que, Señor, ahora tomo el escudo de la fe. No. Permítame decirle con todo respeto que usted puede hacer esto, lo puede decir, sí, en oración, pero si realmente usted en el momento apremiante, en el momento preciso, usted no tiene ese escudo levantado y no lo sabe usar, ¿y para qué hizo esa oración? Usted va a perder todo el tiempo, va a perder. Pero si usted sabe para qué es, entonces va a ganar. Y siempre va a tenerlo. No que de vez en vez usted va a orar diciendo: ahora tomo el escudo de la fe. Mañana usted lo hace. Dentro de 3 meses usted vuelve y dice: ahora tomo el escudo de la fe. No tienes que estar vistiéndote y desvistiéndote de la armadura de Dios. No. Armadura de Dios es para tenerla puesta todo el tiempo. Sencillamente porque aquí dice la Escritura que el diablo siempre está lanzando dardos de fuego. Él no descansa. Por eso soy enfático diciéndote que no es simplemente hacer esa oracióncita hoy o pasado mañana o dentro de 5 meses o dentro de 1 año vuelvo y hago la oración porque me desvestí y ahora me tengo que vestir otra vez. ¡No! ¿Estamos claros en esa iglesia? Amén. Entonces es importante saber eso, que no es simplemente eso, no es la forma, no, así no es. Es en el momento del conflicto espiritual donde ya tú, teniendo la fe como escudo, levantarlo entonces para que ese dardo choque, dé contra la palabra que tú tienes ya en tu corazón para que pueda ser guardado. Ahí precisamente, en ese momento, es cuando tú lo levantas, lo tienes ya, porque como lo tienes lo puedes levantar. Si no lo tienes, mientras vas a buscarlo, digámoslo de esa manera, vas a perder, porque el diablo es más rápido que Superman. Así que va a dar en el blanco rápido porque no te da tiempo de tocarlo. No, tienes que tenerlo. Si lo tienes, lo puedes levantar en ese preciso momento. Lo levantas y entonces el enemigo va a ser vencido, va a ser derrotado. Pero bien, la pregunta es entonces, ¿qué significa la fe como escudo? Esa es la pregunta que vamos a responder en esta mañana. ¿Qué significa la fe como escudo? Significa, número 1, que la palabra es tu escudo. Eso significa, en primer lugar, que la palabra es tu escudo, que la palabra es tu defensa. La palabra, ¿cuál palabra? Palabra de Dios, es tu escudo, es tu defensa. Tenga bien claro eso, por favor. La palabra es tu escudo, la palabra es tu defensa. Proverbios capítulo 4, versículos 5 y 6. Proverbios, vamos a Proverbios, por favor. Tenga en cuenta este texto, vamos a considerar bien lo que dice Proverbios capítulo 4, versículos 5 y 6. ¿Ya lo tiene? Muy bien, si lo tiene, lo tengo. Dice Proverbios 4, 5 y 6. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia,
no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Versículo número 6, no la dejes. Ella te guardará. Ámala y te conservará. Tremendo, ¿cierto? Qué hermosa palabra. Pero ¿qué más quiere decir esto? Pongámosle, por favor, la lupa espiritual a este texto. Te lo voy a repetir. Quiero que lo grabes ahí en tu mente, en tu corazón, lo tengas presente. Si no trajiste donde anotar, anótalo por favor en el brazo de tu hermano. Pero anótalo, dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Qué preciosa promesa. Interesante lo que dice este texto. Ahora, su palabra es sabiduría. Su palabra es sabiduría. ¿Y la sabiduría de dónde viene? De Dios, de su palabra, ¿cierto? Su palabra es su sabiduría, y la sabiduría viene de la palabra. Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, versículo 7. La segunda parte de este versículo 7 del Salmo 19 dice que la palabra hace sabio al sencillo, ¿cierto? La palabra, la segunda parte, dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El testimonio de Jehová. Pastor, pero no dice, aquí dice palabra, dice testimonio. Si los testimonios hacen referencia al pacto de Dios, que es para nosotros su voluntad. ¿Y cuál es el pacto de Dios? Su palabra. Entonces, esa palabra dice aquí que es fiel, es verdadera. ¿Y qué hace? ¿Qué hace esa palabra? ¿Hace qué? Sabio al sencillo, al humilde de corazón lo hace sabio. Interesante, ¿cierto? O sea, es lo que acabé de decir, que su palabra es sabiduría y la sabiduría viene de la palabra. Así que ella es sabia para defendernos, para que nosotros podamos saber conducirnos en esta vida. Pero la pregunta es: si es sabia para defendernos, ¿dónde debe estar su palabra? Si ella es sabia para defendernos, ¿dónde debe estar su palabra? Otra pregunta que debes formular: ¿dónde debe estar su palabra? En mi mente y en mi corazón. Por eso muchas veces o varias veces les he hecho repetir: Señor, amo tu palabra, está en mi mente, en mi corazón. Por lo tanto, lo que debe salir de mi boca es tu palabra, para bendecir, para edificar vidas. Amén. Así que la palabra de Dios tiene que estar en tu mente y en tu corazón. No olvides eso, por favor. En tu mente y en tu corazón debe estar la palabra de Dios. Ahora, Salmo 119, versículo 93. Un salmo que consideramos ayer en el ayuno, pero por favor permítame repetirlo en esta mañana. Salmo 119, versículo 97, que dice el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. O sea, quiere decir, este texto quiere decir que la palabra de Dios estaba ¿dónde? En la mente del salmista. Si él dice todo el día ella es mi meditación, entonces quiere decir que la palabra de Dios él la tenía en su mente, estando despierto y estando dormido, porque dice todo el día. No quiere decir que era que todo el día estaba hablando palabra. No, eso no es lo que quiere decir. Está hablando de todo el día, está hablando de que mientras estaba dormido su palabra estaba en su mente. Así que todo el día, dice el salmista, ella es mi meditación. Quiero detenerme un poquito aquí. En primer lugar, está diciendo que en su mente está la palabra. Y que así cualquier pensamiento, escuche, cualquier pensamiento que venga a perturbarle, lo podrá llevar cautivo a la obediencia. Eso es, en primer lugar, si la palabra está en tu mente, está en tu pensamiento, entonces
Así, cualquier pensamiento que venga a perturbar, porque van a venir pensamientos a perturbar, todo el tiempo que va a venir el enemigo con pensamientos a perturbar nuestras vidas, nuestra mente, para que eso sea lo que hagamos, es decir, en otras palabras, para que le obedezcamos. Pero cuando vengan esos pensamientos a perturbar, entonces si la palabra está en tu mente, podrás llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo, como dice su misma palabra en 2 de Corintios, capítulo número 10, versículo número 5. Veamos lo que dice el texto rápidamente, 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Ese es 2 de Crónicas, 2 de Corintios. Ya va a salir, ya casi salió, ya salió. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando ¿qué? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento llevando cautivo. La palabra cautivar significa capturar en griego. Capturar, es decir, que la palabra en tu mente va a capturar ese pensamiento y lo va a ¿qué? A someter a Cristo Jesús. Lo va a llevar a la obediencia en Cristo Jesús. Entonces tú vas a hacer es lo que Jesús te dice que debes hacer. Amén. ¿Estamos en la iglesia? Eso es lo que debemos hacer. En segundo lugar, cuando dice el salmista, cuánto amo yo tu ley, ahí en el Salmo 119, versículo 97, cuánto amo yo tu ley, es decir, está diciendo, amo yo tu ley. Recuerde, cuando hay amor, entonces, ¿qué va a pasar? La persona se va a dar completamente, ¿no es cierto que sí? Cuando hay amor, la persona se da por entero. ¿Por qué? Porque hay amor, porque la persona contiene amor, entonces se va a dar por entero. ¿Cierto que sí estamos de acuerdo con eso? Eso nos enseña la palabra. El amor es dar todo, dice Proverbios capítulo 13, 1 Corintios capítulo 13, lo enseña claramente. Así que el amor es dar todo. El salmista está diciendo, ¿cuánto amo yo tu ley? O sea, amo tu consejo, amo tu corrección, amo tu disciplina. Eso es lo que quiere decir. Cuando dice amo yo tu ley, está diciendo, si tú amas la ley de Dios, sus mandamientos, sus promesas, entonces amas su disciplina, amas su corrección, amas el consejo de Dios. Así esté por encima de tu razón o de tus razones, pero como tú amas la palabra de Dios, entonces ¿qué va a pasar? Cuando la amas, si viene un consejo de Dios fuerte que te va a corregir, entonces tú vas a ¿qué? A someterte, a obedecer esa corrección de Dios, esa disciplina de Dios. ¿Cuánto amo yo tu ley? ¿Cuánto amo yo tu disciplina? Eso es lo que quiere decir, no se lo olvide por favor. ¿Cuánto amo yo tu ley? Es cuánto amo tu disciplina, cuánto amo tu corrección. Ahora se lo voy a poner de esta manera. ¿Usted cree que el niño es feliz cuando lo corrige? Cuando el papá le da una pela, él es ¡ay, muy feliz! ¡Contento! Porque mi papá le dio una pela esta mañana y quiero que me dé otra porque eso es rico. ¿Dice eso? No, ¿cierto? Se enoja, se retuerce. ¿Por qué? Porque le dolió la corrección. Pero si no se hace, no va a ¿qué? A entrar en la línea, ¿cierto? Por eso es que la disciplina del Señor es ¿con qué? Con vara, ¿cierto? Mire, lea por favor un momentico Proverbios 29, versículo 15. ¿Qué dice Proverbios 29, número 15? Dice este texto, mira lo que dice. La vara y la corrección dan ¿qué? Sabiduría. La vara y la corrección. Vara y corrección. Escuchen lo que está diciendo usted. Vara y corrección. O sea, vara es que usted ¿qué tiene que hacer? ¿Cierto? ¿Qué tiene que hacer con la vara? Pero ahí dice vara y corrección, ¿cierto? Pero la vara, ¿qué tiene que hacer con la vara? Disciplinar, ¿cierto? La vara usted la tiene que utilizar para disciplinar.
Pero cuando dice corrección, quiere decir que usted, entonces, hablando ya en el contexto de los padres, cuando usted ya corrige con la vara, cuando usted le da con la vara, para que ahora tiene que sienta la vara lo tiene que sentir, él la tiene que sentir para que entre en la línea. Usted le da con la vara, él tiene que saber por qué usted le hizo sentir la vara. Usted tiene que explicar, ahí donde dice corrección, le explica por qué usted le dio con la vara, para que él sienta, pero reciba el consejo por qué le hice sentir la vara. Entonces, le va a hacer ¿qué? Sabio, o sea, quiere decir que va a ser formado para ser una persona de bien, porque ha sido ¿qué? Alineada, corregida, direccionada, pero entonces no va a ser feliz en el momento, pero más adelante va a ¿qué? Correcto, va a agradecer, a dar gracias porque lo metieron en línea, y eso es lo que el diablo no quiere. Por eso el muchacho no es feliz cuando lo disciplinan, y a veces nosotros también parecemos niños cuando nos corrige el Señor, cuando nos da un consejo fuerte para entrar en la línea, nos queremos retorcer, o mejor dicho, nos retorcemos, ¿cierto que sí? Y nos queremos poner bravos, nos enojamos. No, eso no es así como yo digo. No, yo quiero poner por aquí, parecemos unos adolescentes en estado de rebeldía. Pero la disciplina del Señor es buena. Aquí dice claramente, amo tu ley. Señor, amo tu disciplina, es lo que quiere decir el salmista. Amo tu consejo, amo tu corrección, Señor. Por eso debemos decirle al Espíritu Santo, corrígeme. Hay una canción que dice, ¿es cierto? Hay una canción que dice, corrígeme. ¿Sí la han escuchado? Sí, que dice, corrígeme, Espíritu Santo. Creo que dice, si no sé, así dice la canción. Sí, corrígeme. Tenemos que decirle al Espíritu Santo que nos corrija, que nos discipline, que nos forme, porque Él sabe por dónde debemos ir. Y muchas veces creemos que vamos bien, pero bien mal. Entonces cuando nos corrigen, no, pero si yo voy bien, no vas bien, mira, te vas a estrellar. No, si voy bien, no voy a estrellar, no veo nada, no hay abismo, no hay un puente hermoso, lo puedo cruzar, no te vas a estrellar. Entonces ahí es donde tenemos que escuchar disciplina, corrección, porque Él lo sabe todo. Así que amo tu ley, no es qué lindo, amo tu ley, Señor. No, amo tu disciplina, amo tu consejo, amo tu corrección. ¿Quedó claro, iglesia? Amén. Muy bien. Pero quiero que lea ahora el Salmo 119, versículo 11. Para que este pensamiento quede bien afirmado. El Salmo 119, versículo 97, que dice, oh, cuánto amo yo todo el día, ya es mi meditación. O sea que está en mi mente. Pero el Salmo 119, versículo 11, ¿qué dice? En mi corazón, ya no dice en la mente, ya hablamos de la mente, ¿cierto? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar, ¿cierto? Quiere decir eso. Guardo en mi corazón sus dichos, o sea, su palabra, iglesia. Si guardas en tu corazón su palabra, entonces te va a guardar, te va a proteger para que no. Es un secreto. ¿Cierto? La guardamos en nuestro corazón. Esa palabra la va a guardar. He guardado en mi corazón los dichos de tu boca para no pecar. Eso es lo que tenemos que hacer, guardar en nuestro corazón su palabra para que no sucumbamos en la tentación. Si la guardamos en nuestro corazón, su palabra guarda. Amén. ¿Está claro esa iglesia? Pero no he terminado con Proverbios 4, 5, 6.
Proverbios 4, 5 y 6, nuevamente. Este texto que es muy interesante. El texto dice, no te olvides. No te olvides, la segunda parte del versículo 5, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes. Es enfático. Versículo 6, no las dejes. Y ella te guardará. Ámala y te conservará. Qué bendición, ¿cierto? Ámala y te va a conservar. Es precioso lo que dice este texto. O sea, ella te guardará y te conservará y hará lo necesario para protegerte, para cuidarte, para librarte. Pero ¿qué hay que hacer? Amarla y ¿qué más? ¿Qué dice ahí? Y no dejarla. Ella, te voy a repetir eso por favor. Ella te va a guardar. Su palabra te va a guardar. Su palabra te va a conservar. Y cuando hablo de conservar, bueno, ahorita te digo, ella te va a guardar, ella te va a conservar. Sí, completamente. Pero también ella va a hacer lo necesario, todo lo necesario. ¿Para qué? Para protegerte, para cuidarte, para que el enemigo no te dañe. Pero hay que amarla y no dejarla. El devocional que enviamos ayer, hay una parte que te quiero repetir de este devocional. Decía una parte, escuchar su voz, su palabra, estar dispuestos a obedecerla, constituye la más alta garantía de que Él estará contigo, de que Él nunca te dejará y que saldrá siempre por ti. Pero como dice, escuchar y estar dispuestos a obedecer. Eso va a constituir una garantía para tu vida impresionante, de que Él te va a guardar, de que Él te va a proteger, de que Él te va a cuidar y siempre va a salir a tu favor. Amén. Por eso Josué capítulo 1, versículo número 5, Dios le dijo a Josué, en Josué capítulo 1, versículo 5, le dijo, Josué, nunca te dejaré y tampoco te voy a desamparar. Eso le dice el Señor a Josué 7. Ahí capítulo 1, versículo 5, nadie te podrá hacer frente porque el Señor va a salir ¿a quién? A tu favor. Ninguno te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, en todos los días de tu vida. Tienes que creer esta palabra. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Eso le dijo Dios aquí en este texto. Pero en el versículo 7, ¿qué dice, por favor? Versículo 7. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Sí, te voy a guardar, pero ¿qué? ¿Qué le dice? Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces él iba a ser guardado y protegido, no desamparado. Pero ¿cuál era su parte? Guardar su palabra, no dejarla, no abandonarla, no hacer caso omiso a la palabra, no, sino considerar la palabra de Dios. Eso era lo que tenía que hacer Josué y es lo que tú y yo debemos hacer. Por eso dice Proverbio, ámala y no la dejes y ella te guardará. Amén. Amén. Qué hermoso, ¿cierto? Finalmente quiero que lea Proverbios 4:10. Proverbios capítulo 4, versículo número 10. Este texto también es precioso. Te va a gustar. Él dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones. ¿Y cuál es la promesa hermosa? ¿Cuál es?
Y se te multiplicarán años de vida. ¡Qué precioso! Oye, hijo mío, y recibe mis razones. Y se te multiplicarán años de vida. ¿De lo que tenemos que hacer? Dos cosas. Número uno, oír, que es sinónimo de entender. Recuerda, hablamos del oído con qué? Entendimiento. Eso es lo que está diciendo. Oír con entendimiento. Oír es sinónimo de entender. Oye, ¿cierto? Parece que muchas veces cuando el Señor habla no entendemos, por un lado, pero por otro lado parece que no queremos entenderlo, porque no queremos hacer lo que Dios nos está diciendo, sino lo que nosotros queremos para satisfacer nuestra carnecita. Pero tenemos que, ¿qué? Oír con entendimiento. Eso está diciendo, oír con entendimiento, primero. Y luego dice, y recibe. ¿Recibe qué? Mis razones. O sea, recibe mis palabras. Ahora, recibir, oír, es entender, ¿cierto? Oír con entendimiento. Pero recibir es la palabra hebrea, lakab. Lakab, L-A-C-A-K, termina en J, lakab. Lakab significa aceptar, apoderarse, dar y esparcir. Miren lo que significa esta palabra. Significa aceptar, apoderarse, dar y esparcir. Es decir, es tener la buena actitud para practicarlo, porque habla de aceptar, apoderarse. Yo acepto, yo me apodero de la palabra, pero esa palabra la voy a dar, la voy a esparcir. Si la esparzo, si la doy, la voy a vivir, la voy a aplicar. O sea, entonces tener la buena actitud, ¿para qué? Para practicar esa palabra. Dice, y se te multiplicarán años de vida. Quiere decir, se te multiplicarán años de vida. Quiere decir que tú serás protegido de todo lo que quiera venir a dañar tu salud física, tu salud espiritual, tu salud mental, tu salud emocional. Ahí es donde dice, eso es lo que quiere decir, se te multiplicarán. Si se te multiplican es porque vas a ser protegido, es porque vas a ser conservado por mucho tiempo, pero sabemos lo que tenemos que hacer. Amén. Entonces, serás protegido. El enemigo no podrá dañarte. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando atiendo y tengo esa actitud de vivir, practicar su palabra. Así que debes preguntarte, ¿qué principio de su palabra he descuidado? ¿Qué principio de su palabra he descuidado? ¿Qué principio de su palabra he dejado? ¿Qué principio de su palabra no quiero tomarlo? Todavía no, Señor, espérame un tantito más. Ahorita no, Señor, esto sí, pero esta partecita no, todavía no, Señor. Esta sí. Escuche, se te multiplicarán años de vida si tú oyes con entendimiento y vives su palabra. Así que pregúntese, ¿qué principio de su palabra he descuidado? Y te voy a más o menos a colocar ejemplos de áreas para que no digas el mensaje que concluso. No, te voy a dar una guía aquí rápidamente antes de que te vayas a almorzar sabroso. En cuanto a principios, en cuanto a la familia. ¿Qué principios te habla la palabra en cuanto a la familia he descuidado? ¿Qué no he querido tomar? En cuanto a tu cónyuge, ¿qué principio que dice la palabra de Dios en cuanto a esa área? Señor, por favor, espérame un tantito más. En cuanto a hijos,
en cuanto a padres, en cuanto a finanzas, en cuanto a iglesia, en cuanto al servicio de Dios, o sea, disponerte para Él, en cuanto al don que Dios te ha dado, en cuanto a tu vida personal con Él, con todo lo que tenga que ver con tu vida personal, etcétera, etcétera. Entonces tienes que tomar estos principios y empezar a revisar para ver si se te está pasando por alto algo, y entonces el Espíritu Santo te da guía y puedas entrar en esa dirección de Dios. Amén. Amén, iglesia. Amén. Eso es la fe como escudo. Esa es la fe como escudo. Pero debe estar en tu mente y en tu corazón. ¿Para qué? Para que te guarde, para que te conserve y se te multiplique años de vida. Así que ama, acepte su consejo, acepte su corrección, acepte su disciplina y serás un hijo de Dios muy sabio. Ahora quiero orar por ti. Antes que te vayas, quiero orar por ti.